suficiente de estar aquí en su casa, la casa de nuestro Dios. Viene a mi mente la historia que en una ocasión un rey mandó a hacer una gran fiesta, una grande fiesta. Preparó a su gente, la preparó y le dijo: vayan y entreguen estas invitaciones a todos mis invitados. E hizo invitaciones y las dio a sus siervos, y ellos fueron y las empezaron a entregar. Las empezaron a entregar para la fecha del convivio, de la gran fiesta del rey. Las entregaron, y cuando el rey preparó lo mejor, el rey esperaba con ansias la llegada de sus invitados. Y fue una gran sorpresa para el rey, que solamente los siervos estaban ahí en esa gran fiesta. Y ninguno de sus invitados llegaron, pese a que había hecho todo lo que se podía hacer para que estuvieran. Y el rey le pregunta a los siervos y les dice: ¿que acaso no llevaste las invitaciones para que vinieran y estuvieran en la gran boda del rey, en la fiesta del rey? Ellos dijeron: hicimos todo lo que nos mandaste. No veo a nadie, dijo el rey. Entonces el rey tomó una firme decisión. Dijo: vayan por los caminos, entren por las veredas, caminen y fórcenos a entrar a mi casa. Amado hermano, ese es algo muy especial cuando el rey tomó esta firme decisión. Esa decisión cambió el rumbo de la humanidad, cambió el rumbo de la situación, de las circunstancias. Pero permítame hacer una oración antes de empezar a ministrar. Amado Dios, en el nombre maravilloso de Jesús, la gloria es para usted y la alabanza, Señor. Toda gloria, toda honra, toda alabanza, Señor, es para usted. Toda adoración, Señor, es para usted. Toda majestad es para usted, Señor. Y ante usted venimos a rendirnos, mi Dios, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Su nombre es bendito desde la eternidad hasta la eternidad, porque los cielos cuentan su gloria y anuncia la obra de sus manos, Señor. Como se leyó en el Salmo, en la introducción, un día emite palabra a otro día, y la palabra que usted tiene preparada para nosotros sea hablada, Señor, para la gloria de su persona. En el nombre maravilloso de Jesús. Gracias por mis hermanos que están aquí. Gracias por su hermosa disposición. Gracias por su tiempo. Gracias, Padre. En el nombre poderoso de Jesús le damos la alabanza y la adoración debida a su nombre. Vaya conmigo a la Biblia, por favor. Gracias, mi hermano Laurencio. Vaya conmigo a la Biblia. Vaya conmigo a la Escritura, en el libro de Hechos, por favor, capítulo 14, versículo 19 al 22. Cuando lo tenga me lo indica con un fuerte amén. Libro de Hechos, capítulo 14. Vean lo hermoso que está la palabra de Dios. Hoy nos vamos a gozar en la palabra de Dios, hermano. Hechos 14, versículo 19 al 23. Quiero compartir con ustedes en esta hermosa hora lo que el Espíritu de Dios puso en mi corazón
en esta madrugada. Y quiero hablar acerca de algunas características del hombre que camina con Dios. Vamos a hablar algunas características del hombre que camina con Dios. Hechos capítulo 14, versículo 19 al 23, se lee así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor en quienes habían creído. Puede sentarse, amado. Puede sentarse. Veamos la calidad de los hombres que se atreven a caminar con Dios. Este mensaje no es apto para cardíacos, ni este mensaje no es apto para personas tan sensibles. Así que hoy yo le voy a pedir en el nombre maravilloso de Jesús que se abroche bien lo que le voy a hablar y lo que está escrito en la palabra de Dios, porque este mensaje no es para sensibles. Este mensaje no es para aquellos que chillan y están chille y lloren sin saber qué hacer. Este mensaje es para hombres y mujeres que deseen caminar con Dios, que estén dispuestos a caminar con el Señor pese a cualquier circunstancia, pese a cualquier situación y cualquier circunstancia. O sea, este mensaje es para hombres y mujeres que se han atrevido a creerle a Dios y que las cosas no son nada fácil cuando caminamos firmemente con el Señor Jesucristo. Escuche, amado hermano, a veces se nos predica un mensaje muy sencillo, muy fácil, y se nos dice que el camino de Dios es fácil y muy ligero. Y quiero decirle que los hombres que caminaron con Dios, los hombres que dejaron huella sobre esta tierra, los hombres que Dios escogió y que se atrevieron a creerle a Él, algo tuvo que suceder, algo tuvo que pasar en su vida, algo tuvieron que dejar, y no nomás dejar, sino entregarse a full time al servicio maravilloso de nuestro Dios. Y quiero hablarle de este hombre llamado Pablo. El libro de Hechos 14, 19, 23 dice que cuando ellos iban a entrar a una ciudad, lo primero que le sucedió a Pablo fue que lo agarraron y lo apedrearon. Lo apedrearon. Lo dejaron como muerto. Qué tremendo es esto, hermano. Lo dejaron como muerto, y lo que más me llama la atención, hermano Oliver, es que no estaba muerto, estaba apedreado, hermano. Y agarrar a piedrazos, dijeron en Sonora, a una persona no es fácil. Dios, guiando a Pablo a través del Espíritu Santo, se dirige a un lugar y empieza a hablar la poderosa palabra de Dios. Y lo primero que se encuentra son hombres que toman piedras sobre sus manos y lo empiezan a apedrear. ¿Se imagina usted, hermano, la roca sobre el cuerpo de Pablo? ¿Se imagina usted las rocas, la ira, el coraje con que le aventaban porque estaba ministrando la presencia de Dios en su cabeza, los golpes en su cabeza, los golpes en su cuerpo, los maltratos físicos que le estaban sucediendo en ese momento a este hombre?
más impactante que yo veo en la escritura es que en cuanto lo dejaron en la ciudad, estaban los discípulos y se levantó como nada. No se levantó chillando, no se levantó renegando, no se levantó frustrado, no se levantó maldiciendo a las personas, no se levantó maldiciendo al pueblo, sino que se levantó, optó una opción y volvió a entrar al lugar a predicar la palabra de Dios. Y cuando él se decidió a levantarse, dice que fue e hizo muchos discípulos. Muchos discípulos. Él pudo haberse dado la vuelta y haber dicho, bueno, en esta ciudad no me han recibido, en esta ciudad mira cómo me trataron, mira las personas, lo que me sucedieron, lo que hicieron, mira casi me matan, pues yo maldigo la ciudad y le doy media vuelta y me voy a otro lugar. En fin, no quieren. Pero él no hizo eso, hermano Juan. Se levantó, habló a los discípulos y caminó más adentro de la ciudad. Y de él, lo más impactante es que ahí mismo levantó a muchos discípulos del Señor Jesucristo. Muchos de nosotros en este tiempo, escucha, amado hermano, muchos, estoy hablando muchos, no estoy hablando pocos, muchos que nos decimos ser cristianos, por cualquier situación nos queremos quebrar. Por cualquier circunstancia nos queremos dar por vencido. Por cualquier situación, por cualquier circunstancia que viene a mi vida, ya quiero aventar la toalla. Ya no quiero pelear, ya no quiero luchar, ya no quiero buscar de Dios. Pero aquella persona que quiere caminar con Dios, amado hermano, déjame decirte que una de las características de una persona que se decide caminar con Dios es que se va a hacer fuerte en batalla. La persona que decida caminar con el Señor, par a par con el Señor, se va a hacer fuerte en batalla, o sea, va a ser callo en su vida. Se va a hacer fuerte, se va a hacer musculoso por las situaciones, por las circunstancias, tanto físicas, espirituales y emocionales en su propia vida. O sea, en pocas palabras, crea resiliencia. Sabe cómo sanar su dolor, sabe cómo levantarse y no espera que nadie lo levante, porque el único que puede levantarnos a nosotros es aquel que dio su vida por nosotros y no el ser humano, porque el ser humano te levanta ahorita pero mañana te pisa. Maldito es el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Nuestra confianza debe de ser en el Señor Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador, aquel que se atrevió a dar la vida, aquel que no abrió su boca, aquel que se dejó lacerar, aquel que se dejó golpear, aquel que se dejó crucificar, aquel que se dejó poner una corona o con una espina. Él es mi ejemplo y a él debemos de seguir más que a nadie sobre esta tierra. No al ser humano, hermano. No al ser humano. Tú quieres caminar con Dios, tienes que aprender a hacerte fuerte en batalla. Lo que no te mata te hace más fuerte. Decía mi padre, cuando mataban los gallos para ir a pelear al palenque, a veces nos ganaban todas. Y había algunos animalitos que quedaban medio muertos. Escucha, amado hermano. Pero esos animalitos que estaban pollos, los cortaban, los tasajeaban, no corrían, hermano. Decía mi padre, te golpearon demasiado y casi te me mueren, le decían los animalitos. Pero todas esas heridas te van a hacer más fuerte y en la siguiente ibas a ganar. Yo no sabía que la voz de mi padre, aunque no era cristiano, mira, esos animalitos lo escuchaban, hermano. Las heridas, hermano Laurencio, lo hacían que hicieran unos musculotes los pollos. Las heridas en las pechugas, los hacía, hermano, pechugones. Las heridas, hermano, de esos animalitos, cuando les arrancaban, hermano, en la piel o el plumaje, hermano, quedaban marcas sobre ese animalito. Lo que hacía, que se hacía más fuerte ese animalito con las heridas. Y en la próxima pelea, después de recuperarse 4, 5, 6 meses, ya estaba peleando una vez más. Y mi padre decía, ahora no te vas a dejar, ahora ya sabes cómo pelear, ya
embargo eres el mismo. Le hablaba a un animalito, hermano, como que si tuviera vida. Y no lo van a creer. Cuando mi padre, antes de llegar a sus gallineros, a sus criaderos, mi padre apenas venía de lejos. No sé si lo veía, no lo percibía, no sé. Se empezaban a juntar todos los animalitos, hermano. Todos empezaban a juntar. Y cuando llegaba, abría el granero y sacaba el alimento, hermano. Hombre, había un barbadero, hermano. Escuche algo. Las características del hombre y de la mujer que camina con el Señor. Tendrá que hacerse fuerte en la batalla. Tendrá que sacar fuerza de debilidad. Tendrá que hacer sus estrategias cuando no las haya. Porque tendrá que aprender a avanzar y solo y sola. Solo y sola. Y quizás en algún momento alguien te va a querer ayudar y cargar tu cruz. Pero no dejes que nadie cargue tu cruz. Aprende a cargarla como el Señor Jesucristo lo hizo. Él solo, cuando se acercó José de Arimatea a ayudarle, sí, le ayudó. Pero José de Arimatea no fue quien fue crucificado, fue el Señor Jesús. Le dijo: José, ahora dame mi cruz, porque esa solamente yo la debo de cargar. La agarró, la tomó, hermano, y ahora estoy listo para ser crucificado. Y fue crucificado. El Señor Jesús no dejó que nadie fuese crucificado por él. Él fue llevado y a la cruz fue puesto. Aquella persona que quiere caminar con el Señor tendrá que hacerse fuerza en batallas. Mira lo que dice la escritura en 2 Corintios. Vamos ahí mismo a Hechos, segundo libro de Corintios. Ahí no solamente darle unas vueltecitas solamente. Segundo libro de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Segundo libro de Corintios, capítulo 2, perdón, capítulo 11. Pido disculpas. Versículo 25, 27. Segundo libro de Corintios, capítulo 2, capítulo 11, versículo 25 y 27. Mira lo que dice la hermosa palabra de Dios. Desde el 24 más. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Lo dice: en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y lo dice: y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Santo el Señor, santo el Señor. ¿Quieres caminar con el Señor? ¿Estás dispuesto a caminar con el Señor? Mira la pasión que Pablo tenía por el cuerpo de Cristo. Mira la pasión que Pablo tenía por la iglesia del Señor. Mira la pasión que Pablo tenía por aquellos hermanos que empezaban a crecer y a reunirse en la iglesia. Mira, estaba dispuesto a ser apedreado, a ser lacerado, y no nomás por los gentiles, sino por los de su propia nación, hermano Juan Miguel. Por su propia nación estaba dispuesto. Dice: los de mi nación me han azotado 3 veces, 40 varazos menos 3 me han dado. Mis lomos están cicatrizados. Mis cuerpos destinan la marca del Señor Jesús, porque le sirvo y porque le sigo. Luego sigue diciendo: me han perseguido en hambre, en persecución, en ayuno, en desvelo. Me he perdido en el mar. Me he sentido extraño. Pero sabes, hay algo que me agolpa y me duele, y es la obra maravillosa
maravillosa de Dios, la obra maravillosa que Dios está haciendo en las iglesias. Eso sí me preocupa, eso sí me inquieta, esto sí me despierta, eso sí estoy dispuesto a dar la vida y aún a ser muerto por la obra maravillosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo hasta la muerte. Eso sí, hay grande preocupación por la obra, por lo que está pasando en los caminos de Dios. Escuche, ¿quieres caminar con el Señor? Es caminar con el Señor. El Evangelio no es flores. El Evangelio no es todo te va a ir bien. El Evangelio no va a ser en este último tiempo para multitudes, sino para aquellos que se atreven a caminar con Dios en la soledad, en la adversidad, en los desiertos, en los destierros, en las situaciones, en las circunstancias, en los problemas. El último tiempo para caminar con el Señor no va a ser, amado hermano, para gente frágil. Va a tener que aprender a echar músculo para que pueda defender su fe, para que pueda defender en lo que cree, para que esté dispuesto a que le digan tu muerte o reniega de la fe, tu muerte o no dejes de predicar a Cristo, tu muerte si sigues predicando de Cristo, a la prisión si sigues predicando de Cristo. Tarde o temprano nuestra fe será confrontada. Tarde o temprano tu fe empezará a dar fruto dentro de la ciudad. Tarde o temprano se escuchará tu nombre. Tarde o temprano, por tu aflicción, por tu búsqueda, por doblegarte delante de la presencia de Dios, Dios es capaz de sacarnos del anonimato y ponernos en las alturas. Pero tenemos que echar fuerza, tenemos que hacernos fuertes en batalla. Tenemos que hacernos fuertes en situaciones, en circunstancias, sin negar la obra que Cristo está haciendo en nuestras vidas. Muchos a la primera, hermano, tiran la toalla. Muchos a la primera, amado hermano, se dan por vencidos. Muchos a la primera ceden a la situación, al problema, al pecado, a lo que viene a tentarlos, a lo que viene a provocarlo. Viene y no resisten y caen y terminan avergonzados por ceder al pecado, por ceder, por no tener el valor de decirle no, el nombre de Cristo está en mi vida y sabes, yo digo un rotundo no al pecado, no hermano al desvío, no hermano a la lujuria, no a las pasiones desordenadas, no al mundo. Debemos caminar con el Señor. Mira lo que le estaba sucediendo a este hombre apasionado por el Señor Jesucristo. Dije, hermano Juan Miguel, a nadie no me ha peleado aquí, a nadie me han chicoteado, ¿sí? Nadie me ha sufrido naufragios, 3 días perdidos en alta mar, a nadie lo han dejado como muerto. Y a veces somos tan sensibles que cualquier cosita no chilladera, una chilladera. Escucha, amado hermano, Salmo capítulo 4 versículo 1. ¿Quieres ensanchar? ¿Quieres crecer? Salmo 4. Es algo maravilloso, hermano, crecer en la obra del Señor. Es algo maravilloso. Salmo capítulo 4 versículo 1. Mira qué hermoso. Salmo 4:1. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Lo sigue diciendo, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Mi pregunta es, ¿por qué Dios se vale de esa situación para que tú puedas crecer? ¿Por qué Dios a través de la angustia, del dolor, te hace ensancharte? ¿Por qué en la batalla, en la prueba, en la situación, te hacen más fuerte, sacas fuerzas de debilidad? ¿Por qué? ¿Por qué hay que pasar por esto? ¿Por qué hay que pasar por
tumbar. Por eso Dios nos lleva de gloria en gloria y de escalón en escalón, amado hermano. Suframos como buenos amadores del Señor Jesucristo. Suframos como buenos cristianos e hijos de Dios que anhelan su gloria y su presencia, no nomás en nuestra vida, sino en nuestra ciudad y en nuestra nación. Escucha, amado hermano, el día de ayer yo estaba terminando un trabajo y tuvimos buen contacto con el cliente, muy buen contacto. Y el cliente le dice a mi hijo, oye, dice, ¿y tu papá a qué se dedica? Y él dice, no, pues aparte de que pinta y hace algunos trabajos, él acaban de empezar una iglesia, una obra, un ministerio, una misión, una obra. Él tiene fe y confianza en que Dios va a obrar poderosamente y el Señor se me queda mirando, ¿no? Se me queda mirando como diciendo, ahorita vamos a ver de qué está hecho. Yo seguí trabajando, hermano. Seguí, y luego me dice, Mr. Juan, yo tengo una modelo en el refri, yo tengo una modelo muy helada en el refri para usted. Y yo estaba allá, hermano, y me escuchó. Entonces me queda mirando, ¿no? Como diciendo, a ver qué hace papá. No, digo, no tomo, no veo, mejor regalarme una botella con agua y no me trajo agua, hermano. Pasaron media hora, hermano Roberto. Y luego volví a llegar porque empezó a hacer buen sol. Y luego me dice, Mr. Juan, tengo una modelo muy helada para usted en el refrigerador. ¿Usted quiere? No tomo, no bebo, soy cristiano, nada de eso. ¿Quieres, hermano? Y la tercera vez vino, hermano, y me dijo, y dije, no tomo, no bebo. Ministro, predico y mañana tengo que predicar. Y me dice, ya no puedo hacer yo eso. Y se queda serio. Espérate, todavía no termina ahí. Yo traía una sudadera, salió su esposa y salieron sus hijas. Escucha, hermano. Yo traía mi camisa, andaba sudado y me quité así mi sudadera, ¿no? Y la esposa de él y sus hijas querían que les bailara, hermano, que les hiciera striptease. Dice, su esposa dice, stripping, dancing. ¿Qué le dije yo? Has que agarrar mi carro muy amigo. Se acabó. Así. Si tú le das tiempo que se meta en tu mente, no te vas a poder sacar de tu mente. Y si ese cliente me vuelve a hablar y no está él, ni está su esposa y están sus hijas, las cosas pueden empeorar, así que es mejor cortar de una vez de la cabeza. ¡Pum! Sácalos. Quiero caminar con Dios. ¿Quieres caminar con Dios? Tenemos que aprender a tomar decisiones muy firmes para hacernos fuertes en batalla. ¿Quieres que Dios te use? Persiste. Levántate en el nombre de Jesús. Levántate y proclama el nombre de Cristo a tu vida. Hermano, tenemos que hacernos fuertes en batalla. Nada es fácil, amados hermanos. Nada es fácil. El mundo se está levantando, no nomás en la sociedad, sino también en contra de la iglesia. No sé si ustedes acaban de saber, pero nuestra ciudad de México, la que fue mi ciudad por mucho tiempo, acaba de aceptar una ley en este mes. En este mes aceptó una ley. ¿Y sabes cuál fue la peor ley que pudo haber aceptado? Que aceptaron la famosa ley del diverso género. Ahora los niños pueden hacer lo que quieren en la escuela. Ellos pueden cambiarse de nombre, ellos pueden irse vestidos de mujer, el hombre de mujer y la mujer de hombre. Dirás tú, ay, pues eso no me espanta, pero que sea ya una ley es cosa diferente, mi hermano. Es cosa diferente. Ahora los niños en México en la escuela, si el papá, igual que aquí, si algo le dicen en contra, hasta los papás la van a llevar.
pastores se reunieron, estamos llorando por nuestro México. ¿Cómo es posible que una nación que se caracteriza por ser tan guerrera, por ser tan valiente, por ser tan luchona, dejaron las armas por los colores de rosita? No podemos aceptar eso, pero la ley lo fue hecha y no la van a cambiar. Oramos, ayunamos y perseguimos para que esto no sucediera, pero ya se dio. Ya se dio. ¿Quieres caminar con Dios? Tu fe, lo que tú crees del Señor Jesús. Y si quieres ir al cielo, necesitas hacerte fuerte en batallas y no tirar la toalla. ¿Quieres caminar con el Señor? Tienes que aprender a caminar en medio de esta generación que no toma en cuenta a Dios para nada. Estamos, dicen, en una generación totalmente independiente a la ley de Dios. No toma en cuenta a Dios para nada, y eso usted lo sabe. Reniega de Dios, como cuando nuestros hijos reniegan de la comida que le ponemos. Reniega de cómo Dios muestra su amor, y siempre se preguntan: si Dios es tan grande, ¿por qué hay guerra? Si Dios es tan grande y poderoso, ¿por qué hay hambre? ¿Por qué Dios no suple todo eso? Chillonadas todo el tiempo, hermano. Pero les ofrecen trabajo, ir a orar el campo, ir a agarrar el tractor, les ofrecen trabajo, ir a hacer trabajo fuerte, y dicen: ay, no, eso no es para mí, yo aquí me quedo en casa, acabo aquí me llega el cheque. Tenemos que aprender a caminar en medio de esta generación que no toma en cuenta a Dios. Cuidado. Y alguien te hace una invitación: hombre, no, ni consultas con Dios. Hombre, ¿para qué hora? Aviéntate, pues qué, no le hace. Dale. ¿Acabo qué? No vas a perder nada. Cuidado con ese juego de palabras, porque perdemos todo cuando no tenemos en cuenta a Dios en nuestras decisiones. En nuestras decisiones. Hay que tomar decisiones fuertes que marquen el rumbo de la historia de nuestra propia vida, que honre a Dios. Que honre a Dios, hermano. Mira, la Escritura dice, no lo voy a buscar ahorita, pero dice que los peores enemigos tuyos y míos son los que están dentro de nuestra propia casa. Y que el Señor Jesús vino a poner espada, a poner en contra al padre del hijo y el hijo con el padre, el abuelo con la abuelita y la abuelita con su familia, por causa de Cristo. Ahorita nadie de los que estamos aquí lo ha hecho. Yo no sé si tú te has parado firmemente y decirle a tu familia: hey, soy cristiano, soy hijo de Dios, y yo ya no hago eso. Yo no sé si tú te has parado firmemente y les has dicho: sabes una cosa, ya no hago lo que el mundo hace, ahora soy cristiano, soy un legítimo cristiano. Ay, ¿a poco tú eres como los demás? Y todos los demás hacen esto y esto otro. Bueno, ellos, yo no, porque yo me he decidido a caminar firmemente con el Señor Jesucristo. Les guste o no les guste a la sociedad, yo debo de servir fiel al Señor Jesucristo. Una ocasión, el auxiliar del pastor principal de Sin Fronteras en México iba manejando su automóvil, su automóvil, y lo paró la autoridad, lo paró la policía. Sin deberla, sin violar la ley, lo paró. Y se puso el joven, el copastor de la iglesia, se paró y le preguntó a la autoridad: oye, ¿por qué me paras? No, dice: es que es tiempo de nuestro café, nuestro pan y nuestro desayuno. Y pues, él dijo: ¿por qué me estás diciendo tú mismo? ¿Me estás haciendo que viole la ley? No, y si no lo das, te vamos a llevar preso. No, pues ya me están llevando, porque no les va a dar nada. Yo no voy a caer en su juego, soy cristiano, y Dios me manda que pelee la lucha legítimamente para ser coronado. Y háganme como quieran. Se plantó en su carro, 5 minutos, después dije: ándale, pues váyase. No, bien, porque yo honro la autoridad y tú me tienes que honrar a mí también. No, hermano, no hay que ceder, hermano, cuando las cosas están mal. No hay que ceder. Honre a Dios.
Honre a Dios. Tenemos que aprender a caminar en medio de esta generación que no toma en cuenta a Dios. ¿Quiere? ¿Vamos a un texto? Vamos a un texto. Génesis capítulo 5, por favor. Génesis capítulo 5. Vamos a leer Biblia un rato. Génesis capítulo 5, versículo 22 y 24. Mire de este hombre. Génesis capítulo 5, versículo 22 al 24. Miren. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 375 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Cuántos años caminó Enoc con Dios? Derechita la flecha, papá. Derechito, sin contaminarse. Derechito en medio de una generación perversa. Derechito en medio de una generación que no quería nada con Dios. Derechito en una generación que se entregó a sus pasiones y sus deseos. Derechito caminó en una generación que estaba a punto de ser desaparecida. Derechito caminó Enoc con Dios, y Dios decidió sacarlo, librarlo de lo que se avecinaba. 360 años caminar derecho con el Señor. Apenas tengo 30 años en los caminos del Señor, y a veces mis pies se han quebrado por desviarme. A veces mis pies se han desviado. A veces he fracasado, a veces he caído, a veces he cedido. Pero este hombre me dice que sí se puede caminar con Dios rectamente. Este hombre me dice que Dios puede levantarnos a aquellos que guardan su vida en pureza y en santidad, aquellos que no se dejan, amado hermano, embaucar por el mundo, sus pasiones y sus deseos. Y caminó Enoc con Dios 360 años. Y es más, dice la escritura que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc, ven, vámonos, ya llegaron las chicas. Enoc, vámonos, ya están bien heladas. Enoc, vámonos, mira, allí está la hierba. Enoc, hombre, desenfrénate. No, never anymore. Yo he decidido caminar con el Señor derecho. Yo he decidido caminar con Dios. Yo he decidido obedecerle. Yo he decidido guardarme. Yo he decidido purificarme. Yo he decidido entrar a su gloria y a su presencia. Pero no tuvo que decirle muchas veces no a esa generación que trataba de contaminarlo. Mira, hermano, una característica del hombre que camina con Dios es que tiene que aprender a caminar en medio de esta generación que no toma en cuenta a Dios. Te van a decir que eres un loco, te van a decir que estás afán, que eres un religioso, te van a decir que eres como los demás, te van a decir, no hombre, ni tú te la crees, pero sabes, no importa que no crean, cree tú en el Señor Jesucristo, cree tú, camina con Dios, y cuando todos nieguen, tú no lo niegues, mantente firme y vas a ver la recompensa y vas a ver el mover de Dios inesperado, y la luz llegará a tu hogar, la luz llegará a tu vida, por guardarte para tu Dios y para tu Señor. Decide caminar con el Señor, decide, no le dé la espalda. Sigue firme en los caminos de Dios, aunque nos llamen locos. Mira, hermano, le voy a dar un testimonio. Me gocé cuando el hermano Roberto y yo estuvimos en la sala esta última vez. Yo nunca había entrado, siempre me había acompañado a mi hermana Elvira, siempre lo había acompañado y siempre estaba al pie ahí. Y lo cual, hermano, gracias, hermano Elvira, por todo, por su amistad, por su compañerismo. Pero esa vez me tocó estar ahí con él, hermano. Full, todas las sillas, hermano. No sé cuántas sillas, son como 12 o 14 sillas así. Y en todas había personas mayores. Y mi hermano Roberto era el más joven que estaba ahí. Había puras personas mayores de edad avanzada. Y yo me quedé así. Y todos me decían, siéntese, siéntese,
gente sí decía, no, aquí me quedo. Y yo miraba, hermano, le voy a decir algo. Había muchas personas con un cáncer avanzado. Había muchas personas, hermano, sin su cabellito. Había muchas personas, hermano, sus rostros se miraban angustiados y tristes por la enfermedad. Yo lo miraba físicamente. Pero miren, hermano, algo que me llamó la atención es que al final había una cocinita. Había Dr. Pepper, había Coca-Cola, había Mountain Dew, había café, había galletas. Y los señores mayores, aunque quizás ellos sabían, amado hermano, de que su situación física estaba mal, no, hombre. Estaban viendo televisión, estaban con una cocota, con una barra, con una fruta, como si nada, hermano. Que yo digo que si tuviéramos muchos cristianos en esa situación, estuviéramos chille. Y ellos, hermano, cuando miren una paz que se sentía en ese lugar. Como que los espíritus llegaban y los ministraban lo que estaban ahí. Y no había nadie orando por él. Pero reflejaban, hermano, aunque su rostro angustia, pero sus ojos bajaban como una luz preciosa, hermano. Feliz, contento. Alegres, felices. Que saben una cosa, que uno podía pensar a dónde van a ir. ¿A dónde van a ir? Si la muerte les llega. Mi gran preocupación es, como dice el apóstol Pablo en nuestra iglesia, y las iglesias de alrededor. ¿Dónde van a terminar si no se les habla el evangelio, que les abra los ojos? Porque hoy confunden el evangelio, hermano, con libertinaje. Hoy confunden, hermano, brincar y saltar en presencia de Dios, pero cuando viene la situación, la circunstancia, los tumba, los arropa, hermano. Los arropa, y es muy triste. Hemos sabido, y no por mal testimonio, hemos sabido de jóvenes que ministran alabanza. Hombre, el bajo, la batería, con todo, hermano. Pero una vez que termina el servicio, hermano, saliendo de la iglesia a vivir su vida como Dios quiere. Eso no es cristianismo. Eso no son hijos de Dios. Esos en realidad no han tenido un encuentro con el Señor Jesucristo. Están por su don y por su talento. Porque no defienden ni su llamado ante las situaciones y circunstancias. Tenemos que aprender en medio de esta generación que no ha tomado en cuenta a Dios a permanecer firmes en sus caminos. Un día, hermano Juan Miguel, hermano Roberto, hermano Prenda, hermano Laurencio, un día estaba hablando con el pastor Josué Ibarra y nos sentamos y él empezó a llorar. Un hombre que le había servido entre 35 y 40 años al Señor Jesucristo como evangelista, llegó y se sentó, y todos miramos que llegó y se sentó y como que empezó a llorar. Empezó a llorar este evangelista después de servir tanto tiempo a Dios. Empezó a llorar y nos dijimos, pastor José Ibarra, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? El servicio estuvo glorioso. Mire lo que sucedió. Y dice, ¿sabes una cosa? Dice, algo duele aquí en mi corazón, dice, porque me acuerdo que cuando yo salía de campañas, porque no estoy de serio, por este mensaje no es para sensibles, porque se abrocha el cinturón. Dice, no es posible, dice, que cuando yo termino de ministrar, hay diáconos en los baños y jóvenes teniendo sexo adentro de la iglesia en los baños. Un evangelista entre 35 y 40 años sirviendo al Señor estaba llorando por lo que encontraba dentro de las iglesias. Jovencitos, jovencitas en los baños. No es apto para sensibles este mensaje, pero sí le estoy diciendo lo que puede suceder en un futuro. Sí le estoy diciendo que si usted quiere caminar con Dios, va a tener que dejar de chillar, va a tener que dejar de lamentarse, va a tener que dejar y armarse de valor, hacerse fuerte y servir a su Dios como Pablo. Aunque lo apedrearon, aunque estaba como muerto, se levantó y fue y cumplió su obra. ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya, hermano! Tenemos que ser ese tipo de iglesia.
Cristo se ha formado en nosotros. Mira lo que dice la Biblia, Romanos. Dice el libro de Romanos, te recomiendo el libro de Romanos, capítulo 1. Es un escrito, es un libro 100%, hermano, teológico, el libro de Romanos, 100%. Hechos, Romanos capítulo 1, mira, estamos en medio de esta generación, versículo 28 y 29, Romanos capítulo 1, versículo 28 y 29. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios nos entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Dios mismo los entregó. Ellos mismos no tomaron en cuenta a Dios. ¿Ves por qué es importante tomar en cuenta a Dios? ¿Ves por qué es importante perder un minuto al día? Padre de gloria, en este día no sé lo que sucede, no sé lo que vendrá, pero me pongo en sus manos. Líbreme del lazo del cazador, de la peste destructora. Líbreme, y si algo quiere llegar a mí, ayúdeme, déme las fuerzas para no ceder, para someterme a usted y que esto huya de mi vida. Huya de mi vida. Porque ellos decidieron no tomar en cuenta a Dios. Por eso Dios nos entregó una mente reprobada. ¿Quieres seguir caminando con el Señor? Si tú quieres caminar con el Señor en este último tiempo, te vas a tener que dar cuenta que tus mayores luchas no son externas, sino internas. ¿Cómo? Si me has estado hablando de tantas cosas externas, pues ahora viene lo bueno, como un verdadero hijo de Dios. ¿Quieres caminar con Dios? Te vas a tener que dar cuenta que tus mayores luchas no son externas, sino internas. Que cuando alguien te ofenda, tú no lo ofendas. Que cuando alguien te murmura y te critica, tú lo bendigas. A eso me estoy refiriendo. Que cuando alguien te diga, llévame una milla, no una milla, lo lleves dos. Que cuando alguien te diga, tengo frío, te quites el saco y se lo pongas. Que cuando alguien te diga, tengo hambre, tú le llenas su pancita y no nomás, sino que le pongas agua para beber. ¿Quieres más variedad? Y si algún día te encuentras a un vagabundo y que no tiene techo, lo agarres tú, vayas y le pagues una noche en un hotel. A eso me estoy refiriendo. A eso me estoy refiriendo. A servir al Señor a todas las áreas de nuestra vida, pulir las áreas de nuestra vida. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Porque sabes, es muy fácil que cuando alguien contienda conmigo yo le levante la voz. Pero es mejor guardar silencio y honrar a Dios. Es mejor servir a Dios, aunque te digan que eres un ignorante, aunque te digan que no sabes nada, aunque te digan esto y esto y esto otro, tú honra a Dios guardando silencio. Ahora puedo entender por qué Dios puso por más de 6 años al hermano Martín Zapata a un lado de mí cuando iba a trabajar todos los días a las 4 de la mañana hasta las 7 de la noche en Nashville. Por 5 o 6 años, todos los días lo tenía enfrente de mí, hermano. Todos los días. Y yo me checaba. Y cuando se me subían los niños, cuando explotaba de mecha corta, yo decía, ¿por qué te enojas? ¿Por qué te enojas? ¿Por qué te molestas? Yo me calmaba así, hermano. Me calmaba. Y luego en la tarde salíamos, te hacía el reporte de producción y salía a veces molesto porque la gente no trabajaba, hermano. Y yo me subía al carro, venía manejando y decía, también es enojado. ¿Por qué te enojas? ¿Por qué te molestas? Déjalo, tú nomás infórmale al patrón y que el patrón lo arregle. No dejes que te perjudique. Bueno, pasó 1 año, 2 años y todos los días lo escuchaba, hermano.
¿sabes qué, Juan? Me dice, ya me cansé, me dice. Todos los días te tengo que decir que no te enojes, que no te molestes. Es más, si tú por tu ira, tu enojo, tu molestia vas a un hospital por un paro cardíaco, yo no voy a ir contigo, dice, porque te estoy avisando con tiempo. Me golpeó eso. ¿No sabes tú que mucho de la gente que tiene un paro cardíaco es por su ira, por su enojo, por su molestia? Y se te va a enchocar la cara, me dice. Se te va a enchocar la cara. Porque te enojas demasiado, dice. Además, hasta eso lo puedes llevar a tu casa y tus hijos van a sufrir. Ay, mamá, ya nomás se metía conmigo. Empezaba Dios a hablarme a través de ese hombre que estaba perjudicando mi relación en casa con mis hijos. Y yo no, desde 3 años y medio, al 5.º año. Juan, ¿qué pasó? Ya no te aguanto. Y ya no te aguanto, dice. Todo el tiempo, Juan, dice, ¿cuándo vas a cambiar? Bueno, 5 años, hermano, todos los días, hermano, en la mañana, en la tarde, todo. Dice, bueno, para el 6.º año ya a punto. Y dice, mira, te voy a decir algo, me dice. Ya no te voy a decir nada. No, pues aviéntatelo por una vez, ¿qué? Tú predicas, ¿verdad? Ay, no. ¿Y cómo predicas enojado? ¿Cómo predicas cuando te molestas con los trabajadores? ¿Cómo predicas y enseñas, dice, el amor, la paz de Cristo cuando tú no la tienes? Me mató. Sentí que eran las últimas palabras que Dios estaba poniendo en él para hablarme con vida. Así que si usted tiene a alguien cerca que le dice ahí, cálmate, tranquilo, no te aceleres, bájale 3 rayitas, porque Dios lo está usando a él, a ella, para nivelar su vida. Esas personas que tú las empiezas a buscar y te dejan ahí hablando, hermano, de una cosa, no van por buen camino. No van por buen camino. Lo peor de todo eso es que también podemos caer en enfermedad. Y tus luchas son internas porque no puedes vencerte. No puedes vencer la ira, la molestia, el enojo, no puedes vencer tu boca porque se abre. Esas son nuestras mayores luchas. Te lo digo, ¿cómo se le abrió a Pablo esto? ¿Cómo se le abrió a Pablo ahí mismo en el libro de Romanos, por favor? Romanos, hermano, apenas tengo 45 minutos hablando, hombre. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo 21 al 25. Miren lo que dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 7, versículo 21 al 25. Dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos. ¿Ya lo tiene? Mire qué hermoso es el Señor. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Luego sigue diciendo el versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Qué te está diciendo el apóstol Pablo? Que entre más se acercaba a Dios, entre más Dios quería tratar con él, sus miembros revelaban una ley de pecado. Su cuerpo revelaba una ley de pecado. En su mente, hermano Juan Miguel decía, voy para Dios, hoy voy a consagrar mi vida a Dios, pero sus hechos eran lo contrario. Sus hechos eran lo contrario. Y tomaba siendo cautivo por la ley del pecado, por la ley de la carne, por la ley del cuerpo, y no lo podía someter. Él tenía tanta pasión y deseo por honrar a Dios, por glorificar a Dios, por someterse a Dios, pero terminaba haciendo lo que le desagradaba a Dios. ¿No te pasa a ti y a mí?
desequilibrarme y termine haciendo los deseos de la carne? ¿No es cierto que a veces estamos orando, Señor, ahora sí voy a leer la Biblia todos los días? Y de repente ya pasa un día, pasan 2 días, pasan 3 días, pongo el celular, escucho música y pasan 4, 5, 6 días y pongo pura música y pongo un predicador, pero ya dejo de leer la escritura. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero hay una ley en nuestro interior que se revela contra el conocimiento y contra la ley. Con tu mente y con mi mente quiero adorar, quiero someterme a Dios, pero este cuerpo, hermano, ay, este cuerpecito, hermano, me lleva a pecar, me lleva a desobedecer la ley de Dios. Y no nomás este cuerpo, mi boca, mi mirada, mis hechos. ¿Queremos caminar con Dios? Nos va a costar eso. Nos va a costar negarnos a nosotros profundamente. ¿Queremos caminar con Dios? ¿O queremos caminar a medias tintas con el Señor? ¿O quiero caminar un día sí y 3 días no? ¿O quiero caminar ahora con el Señor, pero cuando venga la situación y yo tenga que afrontar mi situación, ceda? O cuando venga el día, oye, esa música es cristiana, ¿verdad? No, sí, no, sí es cristiana. Oye, ¿estás escuchando la palabra? No, sí. Como que tú vas a la iglesia y eres cristiano. No, sí, claro. Y esa misma persona te termina seduciendo y caes en las garras del pecado. Oye, como que eres cristiano. Ah, ya le bajó, ya no dice eres. Dice, como que eres, porque tú no te portas como un cristiano. Ay, mamá. Oye, como que tienes finta, pero no, porque yo te he mirado que haces esto y esto otro. Porque cedemos. No se nos es permitido ceder. Para que Dios lleve vuestra buena senda glorifique a nuestro Padre que está en los cielos. Me gustó el versículo que le dio al principio mi hermana en Colosenses 3:23. Y todo lo que hagamos, todo lo que hacemos, sea para la gloria de Dios. Todo. Me pregunta mi esposa, ayúdame a barrer. No, hazlo para el Señor. Y feliz y contento, porque lo estás haciendo para Él. Ayúdame a lavar los trastes. Está Luisa, está Daniel, a ellos. No. Feliz y contento. Oye, ¿puedes limpiar mi carro? Feliz y contento. Porque lo hago para el Señor. De Él espero mi recompensa, de Él espero mi gratitud. De Él espero la transformación y el cambio en todo nuestro ser. Último punto. Última característica de aquel que quiere caminar con Dios. Aquella persona que quiere caminar con Dios no se le permite darse por vencido. Un rotundo no a darte por vencido. Te pueden faltar las fuerzas, te puede faltar aliento, pero no te des por vencido. Aquella persona que quiere caminar con Dios